El día de hoy les vamos a hablar sobre los procesos del lenguaje en el niño y los procesos psicológicos según Vygotsky y entre otros autores. Bueno, en el estudio genético acerca de los procesos psicológicos de Vygotsky, él distinguió 4 dominios. El filogenético quiere decir la forma en que surge, que es una selección natural. La histórico-cultural, la que es ontogenético, que es la evolución de procesos de un individuo y las fuerzas de desarrollo que lo afectan. Y el microgenético, que se refiere al estudio de la formación de los procesos psicológicos en los ambientes característicos de los procedimientos experimentales en psicología. Y el dominio microgenético se refiere al proceso de función psicológica en un contexto espacio-temporal concreto y limitado. Y bueno, también existen orígenes sociales acerca de los procesos psicológicos de los que menciona Vygotsky. Hay uno que se da, que se llama desarrollo cultural, que se forma a través de el ámbito social y el ámbito individual. Existe también la reconstrucción, que abarca primero entre personas, que es la interpsicológica, después es en el interior del niño, que es la intrapsicológica. Y existe la memoria colectiva, atención conjunta y la opinión pública, etc. Y bueno, en términos de una transición del funcionamiento interpsicológico a uno intrapsicológico, se plantea como el mecanismo de la mediación semiótica, es decir, de la interiorización de signos e instrumentos que han sido definidos culturalmente entre los que el lenguaje juega el papel principal. También tienen el origen social. Hay un nivel macro que abarca los familiares y pedagógicos y el nivel macro, que son las influencias de instituciones sociales como la educación. Y bueno, estos dos niveles moldean y transforman los procesos mentales del niño. También existe la mediación semiótica de los mismos procesos psicológicos a través de los signos. Y bueno, estos sirven como instrumentos de pensamiento y de la comunicación. Se dan en un plano interpersonal y luego en una intrapersonal. Tienen una naturaleza social, regula la relación que establecemos con personas, su significado es fruto de un proceso histórico-social, hay un proceso de negociación entre las personas. Desde la perspectiva sociohistórico de Vygotsky, él introdujo un concepto para el desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial del niño, que es la zona de desarrollo próximo, porque ésta explica las diferencias en el aprendizaje y en el desarrollo intelectual entre individuos que, siendo de la misma edad cronológica, muestran conocimientos y habilidades superiores a los de los otros compañeros. Vamos a hablar ahora acerca de métodos y teorías en la neuropsicología que tiene una perspectiva histórica y actual. La relación entre el cerebro y el comportamiento. Para Lesac, Wasson y Loring, la neuropsicología clínica es una ciencia aplicada interesada en la expresión en la conducta de la disfunción cerebral. Acerca de las posturas teóricas recientes acerca del problema de la localización de las funciones mentales en el cerebro, Luria aporta que las funciones superiores no pueden ser vistas como el producto directo de un órgano, sino más bien las funciones tales como el lenguaje, la memoria y la actividad práctica, etc.,
deben verse como sistemas funcionales complejos, que se le llama la melodía cinética. Luria propone que el objetivo no es localizar, sino averiguar mediante un cuidadoso análisis qué grupos de zonas de trabajo concertado del cerebro son responsables de la ejecución de la actividad mental compleja, qué contribución aporta, cómo cambia la relación entre estas partes del cerebro en la realización de actividad mental compleja. También estudia la estructura de los defectos observados y cualificar los síntomas. Analizar los errores, analiza el tipo de error y de qué forma repercute en otras habilidades cognitivas. Las redes neuronales, que es una postura de Mesulam de la organización de las funciones cognitivas, postula una organización cerebral en redes, una red integrada para una función. Las redes corticales individuales, las lesiones confinadas en una sola zona cortical que tiene la probabilidad de dar lugar a déficits múltiples. Las alteraciones graves y duraderas de una función compleja individual requieren la afectación de varios componentes de la red funcional relevante. Y la quinta es la misma función compleja puede alterarse como consecuencia de una lesión en una o varias áreas corticales. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los objetivos de los neuropsicólogos. Sus objetivos son entender el funcionamiento y la estructura del sistema cognitivo normal, explorar la localización de funciones y tener una mejor comprensión del déficit per se como una base para el diagnóstico y tratamiento. Los métodos actuales en neuropsicología están el método de lesión, el método psicométrico, que sirve para detectar alguna anomalía, estudios de grupo y de estudios de caso. Y el interés en la rehabilitación actualmente se enfoca en qué tanto un paciente con secuelas cognitivas a consecuencia de un daño neurológico puede beneficiarse de un programa de rehabilitación, en qué momento intervenir y cuánto debe durar determinado programa. Son importantes tanto la teoría de las funciones mentales como su organización, la forma en que se relacionan con el funcionamiento cerebral y la disposición de los medios técnicos para su estudio. Los hechos históricos fueron moldeando los conceptos acerca de la relación mente-cerebro. En la época antigua, la hipótesis del cerebro e hipótesis del corazón. En la Grecia antigua existían dos hipótesis, la hipótesis cardíaca por Aristóteles y la hipótesis cerebral que fue hecha por Platón, Pitágoras, Hipócrates, Alcmeón de Crotón. En la Edad Media se consideraba que los ventrículos eran el foco de teorías y se asociaron con la percepción, medios, la razón y con la memoria. En el Renacimiento existió el dualismo de Descartes, que reemplazó el concepto platónico de un alma tripartita por el de un alma única e indivisible, al cual llamó mente. Describe a la mente como inmaterial, que la mente y el cuerpo estaban separados. A fines del siglo XVIII y a principios del XIX existió lo que se le llama localizacionismo y antilocalizacionismo, por Franz Joseph Gall y Johann Spurtheim. Formularon una teoría general sobre de la localización cerebral, frenología. Florence era antilocalizacionista, porque pensaba que el alma era unitaria. Broca era considerado como el iniciador de la historia moderna de la neuropsicología. En 1861 llevó a cabo los primeros intentos de correlaciones clínico-patológicas, al presentar
a un paciente con pérdida de lenguaje, afemia, que se llama actualmente afasia. Otra aportación es haber demostrado la diferencia entre las funciones de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, e identificaba en el hemisferio izquierdo las más importantes funciones del lenguaje. En 1869, Bastian observó el déficit en pacientes, no solo en la articulación, sino también en la memoria de palabras. Wernicke, en 1874, notó que las lesiones de la porción posterior de la región temporal superior producían un tipo de afasia, en el cual la comprensión era deficiente. Jackson, de 1878, contemporáneo de Broca, las lesiones del cerebro pueden ser localizables, pero no las funciones. Goldstein formuló la actitud abstracta o la conducta categórica. Lashley llegó a extirpar partes del cerebro de ratas y observó cambios en su conducta que no podían atribuirse a las lesiones del cerebro, sino que el grado de alteración de sus hábitos estaba en relación directa con la masa del cerebro eliminada.